Somos Cristo tu única esperanza. A continuación, te dejamos con la palabra. Vamos a la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Vamos a la palabra del Señor, libro de Mateos. Quiero tomar este texto base, libro de Mateo, capítulo 4, verso 17. Libro de Mateo, capítulo 4, verso 17. Usted lo tiene ahí en pantalla ya. Dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Lo volvemos a leer? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oramos al Señor. Señor, te pedimos que nos bendigas en este día a través de tu palabra. Necesitamos, Señor, ser direccionados por ella, Señor, para avanzar, Dios mío. Tu palabra dice, Señor, que el que recibe tu palabra, el que la oye, la entiende, da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. No nos queremos quedar, Señor, en el fruto del 30, queremos avanzar al del 60, Señor, y así también avanzar al de 100 por uno, Señor amado. Queremos avanzar, Dios mío, y para ello queremos recibir la dirección a través de tu palabra. Aquieta nuestra mente, nuestro corazón para recibir de todo lo que tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hoy en día está más en el lenguaje evangélico la palabra reino. Seguramente usted la ha escuchado, seguramente usted ha oído hablar de esta verdad, de este concepto, por decirlo de alguna manera, reino, el reino de Dios. Escuchamos hoy más cotidianamente, ¿verdad? Distintas publicaciones también que se hacen en redes sociales, o muchos hablando sobre el reino de Dios. Se habla bastante del reino de Dios. Y reino, como significado en lo terrenal, es un territorio gobernado por alguien superior al cual le llaman rey. Eso es el significado de reino, acá en lo terrenal. Es un territorio gobernado por alguien superior al cual le llaman rey. También el significado bíblico de reino en cuanto a lo territorial se refiere a los dominios, territorios y naciones de la antigüedad cuyo funcionamiento de Estado es a través de la monarquía. También las escrituras también hacen referencia al reino de Dios. Y a través de su palabra escrita, el Señor establece la sede de su reino en el cielo, nombrando a Jesús para ocupar el rol de rey y gobernante de este. También el reino de Dios es un gobierno real y totalmente perfecto. El reino de Dios es un gobierno real y totalmente perfecto. Bajo este amoroso mandato, toda la humanidad podrá vivir en paz y en armonía. O sea, en resumen, reino de los cielos es el propósito de Dios manifestado en nuestras vidas. Yo quiero que usted pueda grabarse esta definición de lo que es el reino de Dios. Cuando la gente habla del reino de Dios, cuando usted escucha hablar reino de Dios, en palabras sencillas, reino de los cielos o reino de Dios es el propósito de Dios mismo manifestado en nuestras vidas. Eso es, en simples palabras, el reino de Dios, y lo que quiere Dios que usted y yo podamos vivir. Ese propósito que Él ha diseñado para nuestras vidas. Ese
estar en ese reino de Dios, donde estamos gobernados por Él, donde somos gobernados por alguien superior, donde no nos gobernamos nosotros, valga la redundancia, nosotros mismos, sino que somos gobernados por alguien superior, y a través también de ese gobierno. Recuerda usted que yo siempre le he hablado de demandas versus beneficios. No tan solo hay demandas, sino que también hay beneficios. En el reino del Señor hay demandas, y también esas demandas traen buenos y abundantes beneficios para nuestras vidas. Jesús decía, lo que acabamos de leer: arrepiéntanse para que puedan disfrutar este reino. Ahí estaba Jesús anunciando una de sus primeros mensajes: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús estaba diciendo: arrepiéntanse para que puedan disfrutar de este reino, el reino de Dios. Y aquí la palabra arrepentirse en el original es metanoia. En el original, la palabra arrepentirse que estaba hablando Jesús, en el original es metanoia, y esto significa un cambio de mentalidad. Me explico. Jesús le estaba diciendo: tienen que cambiar su mentalidad para que puedan disfrutar de mi reino. Tienen que cambiar su manera de pensar para que puedan hacer que el reino que se está acercando pueda llegar hasta ustedes sin ningún problema. O sea, si nuestra mentalidad no cambia, el reino de Dios no se manifiesta en nosotros, y solo seguiremos viviendo bajo el sistema de este mundo. ¿Me explico? Si nuestra mentalidad no cambia, el reino de Dios no se manifiesta en nosotros. Todo lo que Dios tiene para nuestra vida no se manifiesta, y solo seguiremos viviendo bajo el sistema de este mundo. Por eso Jesús les decía: cambien su mentalidad para que puedan vivir el reino de Dios. Si no cambian esa mentalidad, no podrán vivir mi reino, no podrán disfrutar del propósito que yo tengo para ustedes. Por eso es que mucha gente no vive lo que es verdaderamente el reino de Dios en sus vidas, porque no cambian su mentalidad. Por eso que la gente dice ser evangélico, dicen ser cristianos que aman al Señor y toda una vida sirviendo al Señor, pero sin resultados, sin vivir el propósito de Dios, sin vivir lo que Dios ha diseñado para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué siguen dando vueltas en lo mismo? ¿Por qué se tropieza con la misma piedra? ¿Por qué pareciera que se da vuelta en círculos? ¿Por qué no hay avances si somos cristianos? Simplemente porque el reino no se ha manifestado, el reino de Dios sobre esa persona. ¿Y por qué no se ha manifestado el reino de Dios? Porque no ha habido un cambio de mentalidad. Seguimos pensando igual que antes. Seguimos viviendo igual que antes. Cuando Jesús hablaba de esto, lo hacía en un ambiente de fariseos, una mentalidad ligada a lo religioso, a un sistema humano. Cuando Jesús enseñaba sobre esto, cuando Juan el Bautista también, que dijo estas palabras un tiempo antes, lo hacían en un contexto también donde estaba todo el fariseísmo, estaba toda esa cultura, ¿verdad?, arraigada del fariseo, donde por fuera la apariencia mostraba una cosa, pero por dentro el corazón era completamente distinto. Por eso recuerde usted que en un momento Jesús los llama sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por dentro se pensaba de una manera y por fuera había una apariencia completamente distinta. En este ambiente de religiosidad es donde Jesús dice: arrepiéntanse, cambien su mentalidad para que puedan ver el reino de Dios manifestado en sus vidas. Por eso la demanda era cambiar la mentalidad religiosa para dar paso al reino de Dios, a lo nuevo que Dios traía sobre la humanidad. Y eso es lo que Dios también hoy quiere que usted y yo podamos hacer, que cambiemos nuestra mentalidad, porque cambiando nuestra mentalidad, saliendo de la mentalidad religiosa,
religiosa, saliendo de la mentalidad humana que nos gobierna según nuestros principios humanos, vamos a poder vivir lo nuevo que Dios tiene establecido para nuestras vidas. Vamos a poder vivir su reino manifestado en favor de nosotros. Sin cambio de mentalidad, sin salir de la religiosidad, no se puede vivir con lo nuevo. Si tú no te divorcias de la religiosidad, no vas a poder casarte con el reino de Dios. Las dos cosas son incompatibles. Las dos cosas no se llevan, las dos cosas no pueden estar en la vida, no van a estar en la vida de una persona. Las dos cosas, es como el agua con el aceite, no se pueden juntar, no pueden estar ahí. Usted no puede vivir el reino de Dios manifestado en su vida y todos los beneficios que esto trae si tenemos una mentalidad religiosa. Si todavía somos gobernados por pensamientos religiosos, si todavía somos gobernados por el sistema de este mundo, por lo que el mundo nos dice, si todavía seguimos en esto. Por eso Jesús también dijo, buscad primeramente su reino en el libro de Mateos, capítulo 6, verso 33. El libro de Mateos, en el capítulo 6, verso 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si usted lee antes, por tiempo, ¿verdad? No puedo leer el capítulo completo, pero si usted lee antes, Jesús comienza a hablar, ¿acaso ni Salomón se vistió tan lujosamente como los lirios, ¿verdad? Y yo los visto, yo le doy a las aves el alimento. Por eso dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo nos enfocamos en buscar el reino de Dios, no vivimos en ansiedad. Porque en el reino de Dios está todo lo que necesitamos. Por eso cuando buscamos el reino de Dios, cuando dejamos de lado nuestra mentalidad religiosa y vamos a buscar el reino de Dios, ese reino se manifiesta y trae todo lo que usted y yo necesitamos en nuestras vidas. Todo lo que usted y yo necesitamos, ahí viene porque se manifiesta el reino de Dios en favor de nuestras vidas. Y todo lo que usted y yo necesitamos, Dios le llama añadidura. Añadidura, así le llama Dios a lo que usted y yo necesitamos. Por ende, si usted y yo buscamos el reino de Dios, entonces todo lo que necesitamos vendrá a nuestras vidas a raíz de la manifestación de ese reino. Pero para ello necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Porque un corazón religioso, una mentalidad religiosa nos aparta de lo que es verdaderamente vivir bajo ese reinado, bajo esos beneficios. Y el domingo voy a estar hablando de esto, de cómo una mentalidad religiosa te aparta de la presencia del Padre, de poder vivir, y cómo la religiosidad nos lleva a hundirnos cada día más. Todo lo que podamos alcanzar, comenzamos a perderlo. ¿Por qué? Porque nos alejamos del Padre, nos alejamos de Él, porque la mentalidad religiosa nos aleja de lo que es vivir bajo el reinado de Dios. Voy a estar en la segunda parte, la adelanté un poquito, de la próxima reunión. Y el reino de Dios es algo integral para tu vida y provoca cambios. El reino de Dios es algo integral para tu vida y provoca cambios. Cuando el reino de Dios está en tu vida, se manifiesta, tú tienes el gobierno de Dios sobre tu vida, entonces tu vida cambia, entonces tu vida es transformada. Yo lo decía en la radio
ayer o anteayer, no recuerdo, o hoy lo decía en la radio, no podemos decir que somos cristianos, que el reino de Dios está en nuestras vidas si todavía seguimos con mal carácter, si todavía seguimos con falta de perdón, si todavía hay cosas que no están resueltas en nuestro corazón, si todavía hay amargura y nos excusamos diciendo, es el proceso del cambio, estoy en un proceso de cambio, pero llevamos años en ese proceso de cambio. Porque el reino de Dios es algo integral a nuestras vidas y provoca cambios. No. Cuando digo integral, no hablo solamente de una manifestación económica, no hablo solamente de una manifestación donde tú tengas abundancia y gloria a Dios por eso, sino que hablo también donde Dios transforma, donde te deja transformar tu corazón, donde dejas transformar tu vida, donde dejas transformar tus malos comportamientos, donde dejas transformar tu carácter, donde te dejas transformar por completo, donde dejas que ese reino se manifieste de una manera integral en tu vida. Porque mi hermano, mi hermana, ¿qué sacamos con tener abundancia? Que Dios nos prospere económicamente. Si llegamos a la mesa de nuestra casa y estamos con nuestra familia con una cara de 10 metros, comiendo algo rico. ¿Qué saca con tomar tu teléfono y decir, hoy estoy bendecido, puedo llamar al delivery o delivery? Puedo llamarlo y pedirle algo rico para comer y que venga, y porque lo puedo hacer y no lo pago con tarjeta de crédito a 3 cuotas precio contado, lo puedo pagar de inmediato y me como eso. Pero ¿qué sacamos con que llegue eso a nuestra mesa? Si el matrimonio está en amargura, si no se pueden ver, si se acabó de haber una pelea tremenda donde no se pueden mirar y apenas se puede comer. ¿Qué sacamos? Por eso debemos de buscar que ese reino de Dios se manifieste de una manera integral en nuestra vida, de una manera completa, donde no solo la bendición de Dios está sobre nuestra economía, sobre lo que podamos alcanzar, sino que además está sobre mi vida, una vida transformada, donde Dios sanó mi corazón, me dejé sanar por el Señor en mi corazón, porque eso es lo que dijo Jesús. Mire, este rey que es el rey de este reino, dijo Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, el libro de Lucas capítulo 4, versos 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Mire, póngame mucha atención. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, primero para dar buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? Ahí está hablando de la economía. Buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? ¿Cuál es la buena noticia para el pobre? Prosperidad, ¿verdad? Bendición. Esa es la buena noticia para el pobre, ¿verdad? Buena noticia a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que, ¿verdad? Aquellos que están en amargura, aquellos que por alguna razón la vida les golpeó, ¿verdad? Y están en amargura. A pregonar libertad a los cautivos, aquellos que están cautivos por falta de perdón, ¿verdad? A dar vista a los ciegos, aquellos que no sabían para dónde iba la micro, pero de pronto lograron ver, tuvieron la visión de saber para dónde va su vida, porque Cristo vino a su corazón y comenzaron a caminar bajo esa dirección, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Para mí estos versículos es el resumen de lo que significa lo que trajo Jesús, el reino de Dios sobre la tierra y sobre la humanidad. Entonces, este es el reino que Jesús vino a establecer. El reino de Dios en una persona trae transformación, trae cambio. No tan solo te saca de la pobreza la bendición, de la miseria la bendición, sino que también trae cambio, liberta tu vida, liberta tu corazón. Provoca cambios este reino. Entonces, si no hemos sido transformados,
No estamos viviendo aún el reino de Dios sobre nosotros. Si no hemos sido transformados. ¿Y por qué muchas veces no somos transformados? ¿Por qué muchas veces este reino no se puede manifestar? Porque hay una mentalidad religiosa. Arrepentidos, cambien su mentalidad para que el reino de Dios venga. Todavía seguimos pensando de manera religiosa, como los fariseos de la época. Todavía seguimos pensando como los fariseos de la época, todavía seguimos cuestionando, todavía seguimos pensando si es de Dios o no es de Dios. Todavía seguimos en eso. El reino de Dios es mucho más que vivir una vida abundante. El reino de Dios es mucho más que simplemente decir, yo vivo en el reino de Dios. Es mucho más que palabras. Muchos hablan del reino de Dios y creen ya no ser religiosos. Solo porque cambiaron su vestimenta, ahora usan pantalón pitillo, colores de moda. Porque la hermana no es religiosa porque ahora se corta el pelo, pero se le olvidó cortarse también la lengua. Porque a veces está más larga que... Entonces muchos hablan de reino y creen no ser religiosos simplemente porque cambiaron una apariencia de afuera. Pero cambiar la apariencia no significa haber cambiado la mentalidad. Escúcheme bien. Cambiar la apariencia no significa cambiar la mentalidad. Existe gente religiosa bien vestida. Existe gente religiosa bien vestida. Y ese espíritu de religiosidad que todavía está arraigado en la mente, que te lleva a cuestionarlo todo, que te lleva a ponerlo todo en una balanza, que te lleva a mirarlo todo. No te ha dejado que el reino de Dios venga verdaderamente a tu vida y se manifieste porque no ha habido un cambio de mentalidad. No ha habido un cambio de mentalidad. Hablamos de reino, de reino, de reino. Pero seguimos siendo las mismas personas. Seguimos hablando mal. Seguimos discutiendo por Facebook cuestiones teológicas que no le ayudan ni le sirven a nadie. Seguimos en eso. ¿Qué hacían los fariseos de la época? Se paraban a discutir ciertas cosas. Se paraban a conversar, a discutir ciertas cosas. Hoy, ¿cómo se discute esas ciertas cosas? Por redes sociales. Seguimos. Como dice alguien, seguimos. La mentalidad. Tu vida, y sabe, a mí me gusta porque cuando tú vives y quieres que el reino de Dios se manifieste en tu vida, entonces tú le das un realce a la palabra de Dios en ti. Tú le das un realce a la palabra de Dios en ti porque sabes que la palabra de Dios es lo que trae directrices a tu vida para que ese reino se manifieste. Y como tú quieres que ese reino se manifieste, entonces tú le pones atención a la palabra que se te predica, que se te da, a la que lees. Tú le das prioridad, tú le prestas atención porque sabes que esa palabra te está direccionando para que su reino sea manifestado en tu vida.
Por eso que a mí me encanta la parábola del sembrador, porque dice, cuando usted lee, dice que la buena tierra es la que oye y entiende, oye y entiende, oye y entiende. Y en ese entender está la revelación. Dice que da fruto al 30, luego viene otro nivel, al 60, y luego viene otro nivel, al 100 por 1. Ya está bien, llegamos al Evangelio, comenzamos a dar frutos. Ya, pastor, ya dejé de fumar, dejé de tomar, pastor. Ya no me gasto la plata en esos vicios, pastor. Oh, qué bueno, dimos fruto, dimos el 30, dimos ese nivel de fruto. Ya no salgo el viernes y vuelvo el domingo a la casa, pastor. Ya cambié todo eso. Qué bueno, estamos en el nivel del 30. Pasemos al del 60, demos más fruto. Que se provoquen más cambios en nuestras vidas. Que hayan más cambios. Si el Evangelio no nos ha transformado, si el reino de Dios no nos ha transformado, entonces hemos vivido solo religión. Si este reino no nos ha transformado, entonces hemos vivido solo religión. Y el problema no es de Dios. El problema es nuestro. El problema no es de Dios. El problema es nuestro, porque Jesús dijo, arrepiéntanse, cambien su mentalidad. Cambien su mentalidad, dijo Jesús. Cambien su mentalidad. El problema no es de Dios, es mío, es nuestro. No ver cambios, no ver la manifestación del reino de Dios, es mío. Y esa mentalidad religiosa cada vez nos ha alejado más y más y más. Por eso es que usted ve gente cristiana o ve gente que dice que es cristiano, que va a una iglesia, hoy día se congrega de forma online y tiene el lenguaje, verdad, evangélico, cristianoide, pero ves la condición de su vida, ve que hace años todavía no perdona, ve que todavía sigue teniendo odio. ¿Para qué decir quizás la intimidad de la casa? Con el esposo, la esposa, los hijos. Porque la mentalidad religiosa te separa, te separa, te separa, te separa, hasta el punto de llevarte a lo más bajo. Y de eso voy a estar hablando el domingo. Cómo la mentalidad religiosa del hijo pródigo lo apartó de su padre. Pero luego entra en sí. Dice, entrando en sí, cambia su mentalidad, dice, en la casa de mi padre. Mi padre nunca fue malo. Voy a estar predicando eso la próxima reunión para que esté el domingo también. Cambiemos nuestra mentalidad. Eso es reino. Para que el reino se manifieste en mi vida, tengo que cambiar mi mentalidad. Y ese reino va a traer su manifestación, que es una manifestación integral, no solamente. Oiga, el otro día recibíamos críticas, nos mensajearon, nos hablaron, que no hablábamos de nada más que de prosperidad, que no hablábamos nada más que... Vamos a seguir siempre predicando de la bendición de Dios. Va a seguir siendo así. Si no le gusta, cambie el canal. Pero no tan solo predicamos de eso, sino que predicamos del reino de Dios. Y el reino de Dios es integral. No tan solo va a traer una bendición económica a tu vida, sino que también va a traer transformación a tu vida.
Pero si usted y yo no hemos sido transformados, es porque no hemos cambiado nuestra mentalidad. Seguimos pensando de forma religiosa. Seguimos pensando de forma religiosa. Hay tanta religiosidad arraigada en nuestra mente. La religiosidad te ciega, te venda, te lleva a lo más bajo. No te permite disfrutar cuando tú cambias tu vida, cuando tú dejas que Dios cambie tu carácter. Hay armonía en tu casa, se respira presencia del Señor, se respira alegría, se respira gozo. Tus hijos están contentos, te esperan que tú llegues al final del día. Hasta el perro te mueve la cola en la puerta cuando tú estás llegando, no se esconde debajo de la casa porque ¿qué le puede pasar? Se respira distinto. Se respira algo diferente. Disfrutáis el pollo con papas fritas del domingo, del sábado en la mesa. Le tomáis sabor. Tomáis la presa, ¿cierto? La ala de pollo y por todos lados chupeteáis el hueso. Se disfruta, estás contento, estás en alegría, estás con gozo, con tu familia sentado en la mesa. No hubo una discusión previa a raíz de una respuesta por un mal carácter. Disfruta, eso es reino de Dios manifestado sobre una familia, porque hay cambios. Que Dios nos ayude. Amén. Vamos a adorar al Señor. ¿Podemos adorar al Señor? Un minuto. Vamos a ir con la segunda parte el domingo. El domingo vamos a ir con la segunda parte. Que Dios nos bendiga. No estaba preparado el ministro. Dios tenga misericordia. Yo quiero que usted pueda decirle, Señor, yo necesito que cambie mi mentalidad. Buscamos tu presencia, Señor. Y ese fuego no se va a apagar. La presencia de tu Espíritu Santo, Dios, que es manifestada en nuestras vidas, que es parte de tu reino, no se va a apagar, Señor. Aquí vamos a cuidar tu presencia. Tu presencia que es parte de tu reino establecido en nuestras vidas. No se va a apagar. No se va a apagar. Vamos, adoremos al Señor. Queremos en esta hora, Señor, adorarte. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, y que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Dile, Señor, transfórmame. Transforma lo que soy,
desesperado estoy, hambriento de tu amor. Y de ti yo quiero más, Señor. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Ven y sopla. Y sopla con el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar. Y que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. Que el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. Que el fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Amén. Mire, una mentalidad de reino, siempre te va a llevar a más. A más. Y cuando digo más, no es tan solo adquirir más, sino que también más, te hablo de más transformación en nuestras vidas. Y una mentalidad religiosa siempre te va a llevar a menos. Y menos en todos los sentidos. Poquito, pero seguro. Esta me la hizo, me la paga. Yo soy así, tienen que aguantarme. Una mentalidad de reino siempre te va a llevar a más. Una mentalidad religiosa siempre te va a llevar a menos. Así que yo le pido al Señor que hoy cambie nuestra mentalidad, que comience un proceso de cambio de mentalidad. Yo quiero que repita conmigo después de mí esta oración ahí en casa. Aquí va a repetir Ariel, para que lleve ahí la repetición de esta oración y que repita esta oración después de mí ahí en casa. Señor Jesús, en este día, yo te pido que tú transformes mi mentalidad. Dame una mentalidad de reino. Saca de mi mente el pensamiento religioso, los paradigmas que por tanto tiempo, que por tantos años me han controlado. Esa mentalidad religiosa que ha puesto una venda en mis ojos para no ver la manifestación de tu reino en mi vida, en mi familia. Reino de Dios es mucho más que una apariencia, que un lenguaje. Mentalidad de reino es mucho más que cómo me visto o cómo hablo. Mentalidad de reino, manifestación de tu reino es transformación. No es tan solo bendición económica, sino que además es transformación en mi vida. Cambia mi mentalidad de mentalidad religiosa a mentalidad de reino. Te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias, Ariel. Que Dios nos bendiga ahí en tu casa, donde estés escuchando. Que Dios pueda traer la manifestación de su reino sobre nuestras vidas. Y que esa manifestación sea palpable, sea visible. No tan solo en lo económico. Por eso me gusta lo que Jesús dijo. Me encanta que Jesús dice que el Espíritu de Dios está sobre mí. Siempre hemos usado este versículo para
para la contraparte, o siempre hemos usado este versículo para decirle a la gente, mira, esto es lo que puede hacer Dios contigo. El Espíritu me ha... Pero que lo podamos usar para entender lo que es la manifestación del reino de Dios, lo que el reino de Dios quiere hacer en nuestras vidas. No tan solo buenas nuevas a los pobres, que habla de economía, no tan solo, sino que libertar nuestras vidas, nuestro corazón, sacarnos de la amargura, traer libertad en medio de un corazón cautivo a raíz de la falta de perdón. Una manifestación que abarca todas las áreas de nuestras vidas. Es lo que necesitamos vivir. Y para eso, un cambio. Arrepentidos, metanoia, un cambio de mentalidad. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén.